Bien, pues ya estamos de vuelta y como decíamos anteriormente, las viviendas de VPO van a ser protagonistas en los próximos minutos, gracias a Roberto Alonso, asesor financiero inmobiliario que nos visita, y gracias a Inmobiliaria Chapín. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? La Semana Santa uno viene con más fuerza, ¿no? Sí, hombre, recarga las pilas para continuar una temporada más. Una temporadita más, por lo menos hasta el veranito, ¿no? Exactamente, hasta el veranito. que ya nos demos otro descansito. Bueno, viviendas de VPO. ¿Podemos hablar un poquito del origen, cómo surge, por qué son de VPO? Vamos a conocer y vamos a aprender un poquito más. La vivienda de VPO, vivienda de protección oficial, que es lo que significan las siglas, el origen es bastante antiguo, es decir, desde la época prácticamente de la dictadura, de época de Franco, hasta aquí se empezaron a constituir viviendas de VPO. Hay zonas muy populares aquí en Jerez que son viviendas de protección oficial. De hecho, en el polígono, por ejemplo, hay algunas que tienen las plaquitas todavía negras de la época, ¿no? Entonces, el origen no es nuevo, ¿vale? El sentido de la VPO como tal, ciñéndonos ya un poco más a épocas más recientes, es el acceso a la vivienda a personas jóvenes, a determinados colectivos, personas jóvenes que quizás todavía al principio, cuando se quieren plantear comprarse una vivienda, pues no cuentan con unos recursos grandes, o personas un poco más desfavorecidas, ¿no? Eso era el origen y el sentido inicial de la vivienda de VPO. Y hasta ahora hablar del VPO en sentido general es muy complicado, es decir, en el sentido de que dentro de la vivienda de protección oficial nos vamos a encontrar varios tipos, sin entrar en temas legales ni de real decretos acogidos, que eso lo único que va a hacer es aburrir un poco. Es un lío, ¿eh? Es un lío, incluso los profesionales que estamos dentro hay veces que te plantea alguna duda y demás, ¿no? Pero sí es cierto que se puede diferenciar en dos tipos de viviendas: las VPO de régimen privado y las VPO de régimen público. Las del VPO de régimen público tienen unas ayudas bastante, o tenían en origen unas ayudas más elevadas, porque el acceso a esa vivienda lo dan personas con menos ingresos, digámoslo así, que la vivienda de promoción privada, ¿no? Que hable un poco más el abanico. El tema hoy en día, en mi opinión, ha perdido un poco el sentido en el siguiente, de que al principio a lo que más nos interesa a la hora de comprar una vivienda, como ya hemos hablado en otros programas, es lo que tenemos que pagar, ¿no?, a la hora de comprar. Entonces, en un principio, independientemente de la edad, que el impuesto venía reducido al 4%. Con el tiempo de la crisis y demás, lo han eliminado, y ahora se rige a tipo impositivo exactamente igual que una vivienda de renta libre, ¿vale? Y ahora mismo, pues, a la exigencia de un banco a la hora de pedir una hipoteca para comprar una vivienda de VPO, los requisitos prácticamente son los mismos que si no fuera de VPO. Las únicas limitaciones, obviamente, que eso sí, mucha gente tiene una duda, ¿no? Hay mucha gente que entra por la oficina y nos dice: mire usted, yo quiero vender mi vivienda de protección oficial. Aquí estamos en una zona en Jerez que hay muchísimas viviendas de protección oficial, incluso en zonas que no nos pensamos de que pudieran ser viviendas de protección oficial, pero tienen ya unos años y no han perdido el carácter. Entonces hay mucha gente que dice: yo es que compré mi vivienda, pero yo no recibí ayuda. Es cierto, no recibió ayuda. Cuando compramos un VPO, por regla general, ahora un poco menos por la situación de crisis en la que todavía estamos, nos daban una ayuda, en función del perfil, nos daban una cantidad o nos daban otra cantidad. Hubo gente que rechazó, o sea, tenemos la facultad o tenemos la posibilidad de que la administración nos fuera a dar una ayuda y nosotros decimos: mire usted, no la queremos, porque no nos hace falta, porque no la necesitamos. Pero esa vivienda no pierde el carácter de protección oficial, es decir, porque en teoría nos estamos aprovechando de un precio que está estipulado por la administración, que en teoría tendría que ser un precio más bajo que una vivienda que no es renta libre. Hoy en día no se da esa historia. No es así. En origen sí, pero hoy en día no, ¿vale? Como digo, hoy ya se ha equiparado bastante la vivienda de protección oficial con la vivienda de renta libre, tanto a efectos de liquidación de los impuestos a la hora de la compra, como el precio en el que sale al mercado, ¿no? La única diferencia, como venía comentando, es que cuando una persona quiere vender una vivienda y considera y no recibió ninguna ayuda en su momento, pues dice: mire usted, mi vivienda está descalificada. No está descalificada. Su vivienda es de protección oficial. Usted no recibió una ayuda porque no la quiso coger en su momento, pero no pierde el carácter de VPO. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nos tenemos que someter a lo que en este caso dicta la Junta de Andalucía a la hora de la venta de una vivienda. Por ejemplo, una persona que compra y esto es importante que lo sepan, una persona que compra una vivienda de VPO, saben que en un periodo de 5 años no puede poner a la venta la vivienda, porque tiene que constituir residencia habitual, o sea, domicilio habitual de una persona. 5 años. ¿Eso estuvo en 10 o es un dato que yo recuerdo? Los 10 años es la prohibición de disponer. Vale. Es decir, yo no puedo comprar una vivienda hoy
Eso, la vivienda cuando la compramos nueva, durante los 10 primeros años, vuelvo a decir lo que dije en un principio, hay que mirar el Real Decreto al que está acogido, ¿vale? Pero en un principio, durante los 10 primeros años no podemos venderla cuando la hemos comprado nueva, es decir, al promotor, directamente. Si la compramos de segunda mano, por ejemplo, si compramos una vivienda en Chapín, en cualquiera de las urbanizaciones que hay allí, compramos una vivienda de VPO, durante 5 años tenemos que estar residiendo en esa vivienda, es decir, o no podemos venderla. Cuando compramos una vivienda, en la escritura de compraventa ante el notario decimos que esa vivienda va a constituir residencia habitual nuestra. Nos comprometemos a que sea residencia habitual nuestra, ¿vale? Es decir, ya la hemos comprado de segunda mano, es decir, de segunda transmisión, para entenderlo. Entonces, durante 5 años tenemos que estar en esa vivienda, viviendo. A partir del 6.º año podemos venderla. Las que son nuevas, las que la hemos comprado directamente al promotor, tenemos 10 años. Durante 10 años no la podemos vender. Para poderla vender, tenemos que acudir a la Junta de Andalucía, que tiene unos requisitos para poderlo vender. Entre otras, por ejemplo, que hayamos comprado una parejita que en un principio no tuviera descendencia y se compró un pisito de 2 dormitorios y resulta que ahora tiene 3 niños al cabo de los 6 años, ¿vale? O los 7. Entonces, ahí la Junta de Andalucía, por ser ya familia numerosa, porque ya la familia numerosa es con 3, sí nos daría la posibilidad de poder vender esa vivienda porque está viendo que se nos ha quedado pequeña. Requisito, tendríamos que devolver las ayudas que recibimos en su momento, actualizadas al IPC del día de hoy, es decir, si recibimos 11.000 euros, pues tenemos que devolver esos 11.000 euros, más los intereses que hayan corrido desde el momento que los recibimos al momento que queremos venderla, ¿vale? Mediante autorización de venta, no comunicación de venta, es decir, tendríamos que ir a Cádiz, presentar una documentación en la Junta de Andalucía y a partir de ahí esperaríamos unos 15 días para que la Junta de Andalucía nos diera la conformidad a través de una documentación para que nosotros pudiéramos vender la vivienda, ¿vale? O porque estemos a una cosa ahora que se da mucho, por desgracia, aquí en nuestra ciudad, que es que nos trasladan de trabajo. O sea, nos trasladan, mire ustedes, es que me ha salido un trabajo en Barcelona y yo tengo que vender mi vivienda, me tengo que llevar mi familia para allí y allí tengo que rehacer mi vida, obviamente. Pues entonces sí nos darían la autorización para la venta. Igualmente, tendríamos que devolver la ayuda y empezar a la venta, ¿vale? Que no, tenemos que esperar 10 años y a partir de ahí ya tramitar una comunicación de venta. En esa comunicación de venta no tendríamos que devolver la ayuda, pero hay que esperar esos 10 años, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que hay que ver el caso concreto. Y después el acceso a la vivienda de VP hoy en día, no podría comprar nadie una vivienda que ya tuviera una vivienda en propiedad. Es decir, si nosotros tenemos un pisito y queremos comprar otra vivienda de VPO porque nos ha gustado, por lo que sea, pues no podríamos comprarlo, nos tendríamos que deshacer de una vivienda. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado al principio, la vivienda de VPO constituye lo que tiene que ser una vivienda, un domicilio habitual. Y solamente tenemos un domicilio habitual. Podemos tener uno en la playa y otro en la sierra, si queremos. Pero domicilio habitual nada más que tenemos uno. Entonces no podemos acceder a más viviendas, ¿vale? Teniendo ya una en cuenta. Entonces, lo principal de esto, uno, que las personas que quieran adquirir una vivienda de VPO no tienen que tener ninguna vivienda en propiedad. Se da una paradoja, que es que muchas veces, sin quererlo, pues recibimos una vivienda por herencia. Sí. 3 hermanos, tenemos un tanto por ciento cada uno y le decimos, usted, hay personas que van a comprarse esa vivienda, una vivienda, no, desconocen esta historia y dicen, no, yo no tengo vivienda, quiero recibir una vivienda de mis padres o de un tío o de un primo y somos 4 hermanos los herederos. La Junta considera que usted ya tiene una vivienda, que uno ya tiene una vivienda en propiedad. No te darían la autorización, o en este caso la comunicación de venta, para poder comprarte una vivienda, porque la Junta considera que ya tienes una vivienda. ¿Tiene WhatsApp? Tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp, porque... Tiene WhatsApp, claro. Hay formas de solucionarlo. Que hay un usufructo, es decir, muy típico se da la circunstancia que por desgracia fallece el matrimonio, pues fallece uno de los dos, todavía viven los hijos, pero vive la madre, por ejemplo, que por desgracia los hombres solemos fallecer antes, ¿no? Y vive la madre en el domicilio habitual, digamos, familiar, en origen. Si todavía vive la madre y tiene el usufructo de esa vivienda, que eso se recoge por la escritura de herencia y en nota simple y demás, no tendríamos ningún problema en adquirir una vivienda. Pero si la vivienda está vacía, allí no vive nadie, la Junta no va a decir, usted ya tiene la posibilidad de vivir una vivienda. Me dice que no me gusta la vivienda, la que me ha tocado en herencia, digámoslo así. Pues entonces tendríamos que solucionarlo de alguna otra manera. ¿Pero vendiéndola o hay que buscar otra alternativa? La opción principal es venderla. O vender nuestra parte, que haya los otros herederos que quisieran comprárnosla, claro, que eso ya sería otro costal, obviamente, o bien la vivienda se vende, yo ya no aparece nada a mi nombre, ni aunque sea un 15% de la vivienda, entonces yo ya podría acceder a una vivienda, ¿vale?
Como siempre digo, esto estamos hablando aquí un tema muy genérico, claro. Si no nos llevaría días hablar de este tema. Que cada casa es un mundo, igual que cada persona, y que bueno, hay muchas matizaciones. Yo siempre digo lo mismo, cuando queramos comprar o queramos vender una vivienda de protección oficial, para acudir a un profesional de la materia para que nos pueda orientar un poco, porque muchas veces, o viviendas que pensamos que no son VPO, que después son VPO porque ya tienen vivienda, ya tienen muchos años. Entonces, por eso digo, hay viviendas, por ejemplo, se da el caso, aquí en el centro de Jerez tenemos algunas que la vivienda tenía durante 30 años, no perdía su posibilidad de precio tasado y demás, pero no pierde su origen de VPO. Entonces esa vivienda sí se puede vender a precio libre. O sea, por eso digo que es una amalgama y una cantidad de Real Decreto muy farragoso, que lo suyo es en cada momento acudir con las escrituras de compra-venta a un profesional que nos pueda orientar, ¿no? En el sentido Roberto, antes, al menos es la sensación que yo tenía, entre comillas, ¿no? Que nadie malinterprete, pero antes parecía que comprar una vivienda de VPO era mejor, insisto, entrecomillado, que una de renta libre porque te daba más facilidades, vamos a dejarlo así. Hoy en día comenta que se está equiparando, pero realmente, ¿qué conviene comprar? ¿Una de VPO, una de renta libre? ¿Depende de la persona que la compre? ¿También juegan ahí muchos factores? Bueno, antiguamente había una cosa, es decir, nos daban facilidades porque el impuesto iba reducido, es decir, independientemente que fuera un chico con 20 años o una persona con 50, es decir, iba reducido al 4%, punto. Entonces te daban más facilidades. Si encima las comprábamos nuevas, es decir, del promotor directamente, pues la administración entraba y nos daba una ayuda directa, en la propia hipoteca nos subsidiaban intereses, es decir, que parte de los intereses que tenemos que pagar nos lo pagaría la propia administración hasta un máximo de 10 años, ¿vale? Entonces nos daba ayuda, obviamente, nos daba ayuda y había muchísima, y sigue habiendo, muchísima demanda. ¿Qué pasa? Con el tema de la crisis, que ya llevamos casi 10 años con ella, pues la administración consideró que eso había que cortarlo. Desde la adquisición por deducción de vivienda habitual, que ya nos lo quitamos, tanto para renta libre como para VPO, como las ayudas directas que nos daba la administración, como acabo de comentar, es decir, nos daba 10.000 euros, 11.000 euros en función del precio de la vivienda, ¿vale? Y encima, el precio de la vivienda unitaria era más barato que una vivienda de renta libre. Hoy en día, digo lo mismo que hemos dicho otras veces, tenemos que ver, independientemente que sea de vivienda de protección oficial o vivienda de renta libre, siempre remitiéndonos a que sea una vivienda de domicilio habitual, no como inversión, que entonces eso va por otra historia, ¿vale? Tenemos que ver, uno, más que si es de VPO o renta libre, que hasta dónde puedo yo llegar a comprarme una vivienda. Es decir, hoy es indiferente a efectos fiscales que nos compremos una vivienda de VPO o de renta libre. Hay clientes que nos llegan por la oficina y nos dicen, mira Roberto, yo no quiero una vivienda de VPO porque me voy a comprar una vivienda aquí en Jerez, quiero algo barato, pero no quiero algo de VPO que me tenga que amarrar por si lo mismo dentro de 4 años me tengo que ir, o 3 años. Entonces tenemos que buscar una de renta libre para que tú tengas más posibilidad. O quieres invertir, te quieres comprar una y mañana resulta que te quieres comprar otra casa más grande, no quieres perder la otra. Tenemos que ir a renta libre. Si lo que queremos es una vivienda directamente, que consideramos que va a ser nuestro domicilio habitual, por lo que he comentado, nos tenemos que ceñir un poco el perfil, a qué zona estamos buscando, hasta qué precio podemos llegar. Es decir, hoy en día es más importante ver hasta dónde yo me puedo endeudar, que no ponga en peligro mi estabilidad económica, familiar o personal, que si la vivienda que tenemos o que queremos comprar es vivienda de protección oficial o renta libre. Por eso comentaba al principio que ha perdido un poco el sentido, porque ya no, la Junta de Andalucía ¿la ayuda? No hay ayuda. O sea, en teoría sí, pero francamente no. Es decir, y después hay otra historia, no todo el mundo, es decir, a la hora de comprar una vivienda, lo que la administración va a tener es en cuenta son los ingresos de una persona. Contra más antigua sea la vivienda de protección oficial, más amplio es el abanico de personas que pueden adquirir esa vivienda. Conforme es más nueva la vivienda de protección oficial, la Junta reduce bastante más la renta por la que una persona puede adquirir, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a pedir la Junta de Andalucía es la declaración de la renta de las personas. Le va a decir, ¿usted tiene capacidad económica para comprar esta vivienda o usted no puede acceder a esta vivienda? Eso se da mucho en las viviendas de protección oficial pública. Por ejemplo, hay una zona muy céntrica en Jerez, la zona del Alcázar, hay vivienda de protección oficial pública.
Entonces a todo el mundo le chocaría que en pleno centro de una ciudad como Jerez hubiera vivienda de protección oficial encima pública. O sea, las públicas son las que están promoviéndola directamente la propia administración, la que construye. Allí construyó Moviesa en su momento y demás. Entonces, al ser pública, es decir, en la matrícula como un coche, pues tienen una numeración en la escritura, nos pone VPO de carácter público. Ahí la persona que vaya a comprar esa vivienda en segunda transmisión, ¿vale?, no puede superar, por ejemplo, los 19.000 euros del ingreso bruto al año. Por ejemplo, y estoy hablando de un caso concreto que se nos dio, un profesor de colegio no puede comprar esa vivienda, porque ya supera ese importe. Por mucho que le guste, por mucho que quiera. La Junta de Andalucía le dice, no, usted no puede comprar esa vivienda, usted tiene capacidad económica para comprar otra. Entonces, ¿qué pasa? No podemos comprar esa vivienda ya nunca más, una vivienda en el Alcázar, un sitio muy bonito, por cierto. Sí, los propietarios tendrían que descalificar esa vivienda, siempre y cuando cumplieran una serie de requisitos, que la Junta es la que nos establece cuáles son esos requisitos. Si cumplimos esos requisitos, devolviendo la ayuda, vuelvo a decir lo mismo, entonces sí podríamos adquirir esa vivienda, porque esa vivienda sale de la VPO pública y empieza a hacer una vivienda de renta libre. Por lo cual se puede dar el caso de que un mismo edificio haya 3 viviendas VPO en origen y hayan descalificado 3. A la hora de la venta, y aquí ya me remito a los vendedores, algunos vendedores piensan que porque la vivienda la saque de VPO y la ponga de renta libre, la puedo vender más caro. Eso ya lo marca el mercado y no es así. Sí abre la posibilidad que más personas puedan comprar esa vivienda, pero no elevar el precio. Ahí no sería complicado. Bueno, pues menos mal que estáis los profesionales para aclararnos todas estas dudas, porque si no sería un verdadero lío de todo lo que nos ha comentado. Vamos a recordar dónde está Inmobiliaria Chapín, sobre todo aquella persona, si va a vender o va a comprar, pues qué mejor momento que acercarse a esta inmobiliaria para conocer pues más detalle o si quiere más información. Vamos a recordar dónde Nosotros estamos en la avenida de Arcos, Residencial Nueva Jerez, en el bloque 3, locales 4 y 5. Cualquier duda, cualquier consulta que nos quieran realizar, allí estamos desde las 9:30 a las 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30, de lunes a viernes. ¿Y si queréis dejar un teléfono? Sí, nuestro teléfono fijo es el 856-053-944. Vamos a repetirlo, 856-053-944. Y si quieren un móvil, que también ahora con el tema de los WhatsApp también tenemos, el 654-560-282. ¿Vale? El 654-560-282. Que también por WhatsApp. Y también podemos hablar con ellos, ¿vale? Perfectamente, pues como siempre muchas gracias, Roberto, por acompañarnos, por darnos estos consejos, por aprender, que en definitiva uno de los objetivos que queremos en este programa. Y bueno, ante cualquier duda ya sabemos dónde estáis los profesionales. Estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, pues vamos a seguir, y a esta hora nos vamos a marchar a buscar a nuestro compañero Juan Garrido, porque si no tengo mal entendido está en la plaza de Abastos, como siempre, Juan, ofreciéndonos alternativas. Y si usted está en casa y quiere salir a comprar, pues en concreto nos va a decir en qué puesto se encuentra. Un saludo, Juan, muy buenos días. Eduardo, después del parón de la Semana Santa nos encontramos de nuevo aquí en nuestro mercado central de Abasto, concretamente en el puesto número 40 de la fruta, con Juan de Dios. Hola, buenos días, Juan de Dios. Buenos días. Oye, tenemos un puesto repleto de fruta, de verdura. ¿Qué podemos encontrar en este puesto del mercado central de Abasto, de la plaza de Jerez? Mira, aquí tenemos las fresitas muy buenas también, los chicheritos muy baratitos, este pimiento cuerno cabra, que esto es exquisito, esto con 2 huevos fritos está comido ya, vamos, y te va para la cama con sueño. Las habitas también las tenemos muy baratitas, tenemos aquí muchas ofertas, vamos, que aquí con poco dinero te llenamos el carro y la nevera. Oye, ya estamos viendo ahí los nísperos, ¿no? Que son eso digo yo, porque son frutas del tiempo. Sí, hombre. Aquí está madurito ya rico, bueno. Porque conviven las frutas un poco, que cuando se va el invierno y ahora va llegando ya el buen tiempo, ¿no? Conviven un poco las frutas de ambas estaciones. Sí, hombre, hay un tiempecito que más o menos la campaña todavía no han terminado del todo, o todavía falta algo por vender, y todavía tenemos la fresita, por ejemplo, que ya tenemos que dentro de poco ya espero que se acabe, estamos hartos de fresa. Eso digo, porque claro, cada vez que vengo a hacer un reportaje aquí a la plaza, fresa vemos por doquier, pero ya va acabando el tiempo, imagino. Sí, ya tiene que estar acabando el tiempo, vamos. Ya la protagonista ya de la plaza va haciendo otra fruta. Oye, ¿cómo ha ido la cosa en Semana Santa? ¿Ha habido público en la plaza? La verdad que te podía decir, sí, cuando fueron las vacaciones ya que salieron, la cosa estaba un poquito
menos buena, vamos a decir. ¿Mucha gente de fuera, Juan de Dios? La verdad que hemos tenido muchos visitantes, sobre todo alemanes, creo yo, te diría yo, que hemos visto unos cuantos. Oye, Juan de Dios, te vemos que eres una persona joven, pero ¿cuánto tiempo lleva ya trabajando él aquí en la plaza? Yo aquí llevaré un añito nada más. Un añito, sí, vamos, no llevo mucho aquí trabajando, un añito nada más. Aquí lleva gente que lleva ya 40 años trabajando. Vamos, que este puesto no es nuevo, que aquí ya hay tradición ya. Aquí ya herencia, como dice mi compañero. Pues sí. Pues bueno, en el Mercado Central de Abasto nos encontramos, Eduardo, en el puesto número 40 con Juan de Dios, y ya saben ustedes que aquí pueden encontrar toda la fruta del tiempo, tanto la que se va de invierno como la que llega de la primavera y el verano. Eduardo, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego, hombre, y sobre todo lo más importante, que deseamos una buena venta. Vamos a marcharnos a publicidad, a la vuelta seguimos con más asuntos, más protagonistas y más cosas, por tanto, que contarles. Les esperamos.